Hola y bienvenidos a Nuevo Pacto en Casa. Mi nombre es Liz. Gracias por conectarte de donde quiera que nos estés viendo. Estamos súper contentos de que estés con nosotros. Antes de comenzar, si has sido impactado por estas experiencias, sea que estás viendo en Facebook o YouTube, ¿por qué no tomas unos segundos y compartes esta experiencia? Eso significa mucho para nosotros y es una de las maneras más efectivas de dar a conocer lo que Dios está haciendo en esta comunidad de fe. Queremos saber de dónde nos estás viendo, así que escríbenos en los comentarios. Y por último, quiero invitarte a que tomes los próximos minutos y te conectes con Dios. Crees un ambiente libre de distracciones e invites al Espíritu Santo a que llene el lugar donde te encuentras. El salmista decía, ¿cómo podría huir de tu presencia? Y la Biblia dice que en ningún lado. Si voy a los cielos, allí estás tú. Si voy a lo profundo, allí estás tú. Ahora vamos a tener un tiempo de adoración. Cantemos.
victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Cada guerra que él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Una vez más te damos las gracias por acompañarnos. Acabamos de tener un tiempo de adoración. Todos los martes estamos orando como comunidad. Si tienes algún motivo de oración, te invito a que nos escribas y si deseas unirte a nosotros, lo puedas hacer. La información está en pantalla. Nos preparamos para escuchar una palabra que sé que bendecirá tu vida. Saludos y bendiciones. Qué bueno es estar aquí en el aire con ustedes a través de los medios, ya que no podemos congregarnos en nuestras congregaciones como lo hacemos muy comúnmente, pero qué bendición
las redes sociales que nos pueden comunicar y transmitir el mensaje a través de ellas y poder saludarlos en el día de hoy. Qué bendición estar siempre con la familia más querida de Guayama, como siempre digo, la familia Lebrón, que son mis grandes amigos por años, sus hijos, los amamos tantos, y hoy poder compartir con ustedes una palabra en el día de hoy. Cuando pensamos en el tiempo que estamos viviendo, siempre tenemos que ir a la palabra de Dios para encontrar respuestas en lo que Dios tiene que decir en todo lo que está pasando. Cuando usted piensa en las crisis que estamos viviendo, como cada día se cambian las regulaciones, las leyes, cambian en los estados, en Puerto Rico, de donde quiera que estemos, pero siempre tenemos que pensar que siempre que caemos en una crisis, caemos por varias razones. Caemos porque alguien nos empuja, o porque nos metemos en ella, o porque alguien nos invita a meternos. Yo mencionaba hace un rato de que los cambios llegan porque tú los buscas, o porque alguien te empuja, o porque alguien te mete. Ahora, tenemos que entender que cuando hay una crisis, tienen que haber cambios. Y mi amigo dice que son cambios necesarios, pero dolorosos. Y entonces para eso quisiera invitarte a que vayamos al capítulo 29 de Jeremías. Y ahí hay una historia maravillosa. Usted sabe que el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor y estuvieron allá por 70 años. Cuando la gente llegó allá, me imagino que sufrió tanto, pensó tanto, ¿qué será de nosotros? Pero tenemos que entender que cada vez que hay una crisis en nuestra vida, Dios siempre saca provecho para eso. Yo mencionaba el texto hace un rato que dice en el Salmo 118, verso 13, me empujaste con violencia para que cayera, pero Jehová me ayudó. Cada vez que somos empujados a una nueva dimensión, a un nuevo tiempo, pensamos que nos vamos a caer, pero nos olvidamos que Dios nos puede ayudar. Por eso menciona el texto, dice, me empujaste con violencia para hacerme caer, pero Jehová me ayudó. Siempre tenemos que entender que no importa las crisis que nosotros tengamos, Dios siempre nos va a socorrer, Dios siempre estará con nosotros. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de nuestra vida. Lo que hemos aprendido del Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. No podemos temer de ningún mal que venga, de ninguna plaga que venga. Tenemos que saber que si somos hijos de Dios, Dios tiene control de nuestras vidas. Y entonces es interesante pensar que cuando Dios le habla a Jeremías, dice que ya mucha gente, los que habían sido llevados cautivos, ya habían muerto. Mira lo que dice el capítulo 29. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén. Si usted se da cuenta, en esta crisis, todos bajaron. Algunos murieron, porque las crisis a uno los promueven, otros por no saber manejar la crisis terminan muriéndose, porque la manera más fácil de uno morirse en una crisis es empezar a hablar negativo, empezar a ver las cosas como no son. Si usted empieza a ver las cosas como no son y empieza a hablar negativo, usted mismo se autodestruye, porque le dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado de antemano para nosotros. Entonces es interesante saber que donde quiera que usted va a caer, ya Dios llegó ahí. Donde quiera que usted vaya, ya Dios está ahí. Usted nunca espere que Dios llegue después de usted. Dios llega siempre primero que nosotros. Por eso Dios le dijo a Josué, estas palabras que hoy te doy, oiga, las vas a hablar de día y de noche, vas a meditar en ellas de noche y de día. ¿Y qué dice ahí? Y harás prosperar todo tu camino. Dios está contigo. Dios nunca te ha abandonado, pero lamentablemente cuando caemos en crisis, lo primero que pensamos es, esta crisis nos va a matar, y mentira. Porque Dios siempre te va a hablar en medio de las crisis. En medio de las dificultades, Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, mire, dejen de quejarse, dejen de llorar. Yo he hecho aquí arreglos y provisiones para que ustedes vivan en bendición. Y es interesante lo que dice el verso 4. Así ha dicho Jehová. No era que Dios lo iba a decir. Dios, antes de que ellos fueran a Babilonia, ya Dios había preparado el terreno, el escenario, donde Dios los iba a bendecir. Porque no importa la crisis que usted caiga, siempre van a haber alternativas para que Dios te bendiga. O Dios te va a poner a alguien en el camino, o Dios te va a hablar directamente,
o Dios te va a mandar un mensaje. Hay tres formas en que Dios puede hablar. Dice el libro de Job que Dios habla a través de los sueños, Dios habla a través de las visiones, dice, y habla y susurra a nuestros oídos, y Dios también habla a través de los profetas. Lamentablemente muchos profetas se ponen a profetizar cosas que están fuera de la palabra. Dios le dice aquí a Jeremías, no te dejes engañar de los profetas, no te dejes engañar por el mensaje que dicen, porque yo he hecho arreglos necesarios para que en Babilonia ustedes sean bendecidos. Haciendo un poco de historia, cuando usted ve la historia de los 70 años en cautiverio, las personas que no lo narran, como Daniel y otras personas, nos muestra que ellos tuvieron que, el mismo Daniel dice que propuso en su corazón, que dice que tiene que haber un cambio interno para yo manejar las circunstancias donde estoy. Porque ya no estoy en la misma ciudad, ya no estoy en el mismo barrio, ahora tengo que cambiar mi forma de pensar y esperar ver qué es lo que Dios va a decir. Tengo que ponerme a estudiar la cultura, la costumbre de la gente, porque Dios ha dicho que donde quiera que yo vaya, Dios me va a bendecir y también te va a bendecir a ti. Ahora es interesante que dice que lo primero que Daniel tuvo que hacer fue que proponerse en su corazón, no contaminarse con lo que había ahí, y él mismo decidió cambiar su estilo de vida. Cada vez que viene una crisis, tenemos que afrontar la crisis y hacer cambios necesarios en medio de la crisis, y entonces ver qué Dios me va a decir. Porque cuando estudiamos la historia de los grandes magnates que han levantado grandes empresas y han hecho grandes cosas, la mayoría lo hicieron después de una crisis. Los grandes hombres del negocio y del mercado dicen que las crisis son las mejores oportunidades para levantar nuevas empresas, hacer nuevos proyectos. Pero ¿qué pasa? Las crisis no están para empujarnos y hacernos caer, sino que llevarnos a otra dimensión. Entonces Dios le dice a Daniel que tiene que cambiar su manera de ser. Usted sabe que Daniel cambia su manera de comer, su manera de pensar, entra en el proceso que lo mete, porque hay un proceso en que uno tiene que entrar y aceptar el proceso que pensamos que es el enemigo que lo está haciendo, pero todo lo que esta gente pasó fue programado por Dios. Porque cada vez que Dios programa nuestra vida, lo dice bien claramente el Salmo 32, verso 8, dice, Jehová te hará entender y te enseñará el camino en que debes andar. Repito, Salmo 32, 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Si usted lee el Salmo 137, dice en el verso 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. En medio de cualquier situación que tú caigas, deja que Dios tome control de tu vida, que Dios tome control de tu mente, que Dios tome control de tus palabras, porque tus palabras te van a promover o te van a destruir. Entonces Daniel tuvo que pasar por un montón de procesos, pasar por el proceso de no comer la comida del rey. Usted sabe que llegó un momento en que unos fueron metidos, tus amigos fueron metidos en el horno de fuego. Daniel mismo terminó en el pozo de los leones. Todo el mundo piensa que esto es el final, pero si usted se da cuenta, en medio de cada crisis que pasaron estos muchachos, Dios estuvo ahí. ¿Qué les voy a decirte el día de hoy? No estás solo, Dios está contigo, Dios nunca te ha abandonado. A veces miramos las circunstancias que escasea un poquito aquí, un poquito allá, pero tu nevera no se ha vaciado, el freezer no se ha quedado vacío. Ha llegado comida de todas partes, las iglesias están dando comida, el gobierno está dando dinero. Dios no nos ha abandonado, porque Él lo prometió, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces tenemos que entender que Dios siempre te va a dar una palabra, y como dije, a veces te habla a través de un profeta, o te habla a través de tu oído, y te deja saber lo que tienes que hacer. Cuando no hemos aprendido a escuchar a Dios, Dios tiene que usar otras personas para hacerlo. Un ejemplo para volver después a esto que estamos leyendo en Jeremías. Si vas a la historia del profeta Elías y ves cómo él tuvo que manejar la crisis y enfrentar la crisis y dejar que Dios lo guiara. Este es el momento que tienes que dejarte agarrar de la mano de Dios y agarrarte de la palabra de Dios, de que saber que Dios está contigo y no te ha dejado. Cuando el profeta Elías aparece en la escena, usted sabe que Israel estaba pasando el peor caos espiritual que jamás podía pasar una nación. El pueblo de Israel se había alejado de Dios y aparece Elías en la escena. ¿Y qué hace Elías? Lo primero que hace es que pararse y decir, aquí no llueve hasta que no abra yo mi boca por orden mía, aquí no vuelve a llover.
Entonces él declara una palabra para que vea que una palabra declarada puede traer bendición o puede traer crisis. La bendición siempre va a ser, precedida por la crisis. Tiene que haber crisis primero, tiene que haber dificultad primero, para que después veamos nosotros cómo Dios nos está llevando al camino de la bendición. Dios lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Yo me voy a encargar de ustedes. Entonces Elías ora e inmediatamente deja de llover. Al primero que le afecta no haber lluvia es a quién. Es a él. Vea lo que dice ahí en 1 Reyes 17. Dice que él se va al arroyo de Querit y ahí todos los días, como pasa en Puerto Rico, las iglesias te llevan pan, te llevan comida, te traen el cheque del gobierno, pero de repente caes en una pequeña laguna de crisis y caes como en una oscuridad que piensas que todo se acabó. Pero yo dije el otro día que aún en medio de la oscuridad Dios nos habla, Dios se manifiesta. Y Elías se queda sin agua ahí en el arroyo de Querit. Como dije, disfrutaba de comida y de pan todos los días, pero ahora Dios le habla y la palabra de Dios es: vete ahora al desierto, porque ahí le he ordenado a una viuda que te sostenga. Cuando Dios te habla una palabra de fe, no puedes cuestionarla, no puedes razonarla, porque cuando usted ve la historia, Dios lo manda de una mujer que estaba en una situación peor que la de él. Dice que cuando él llega de la viuda al desierto, la mujer andaba buscando unos pequeños leños para comerse el poquito de harina y el poco de aceite que le quedaba para ella y su hijo comer y después morirse, porque las crisis pensamos que nos van a matar. Las crisis no vienen para matarnos, vienen a provocar cambios en nuestra vida que tenemos que aprender a adoptarnos y a dejar que Dios guíe nuestros pasos y saber que al final del día Dios nos va a decir qué tenemos que hacer. Entonces es interesante cuando usted ve el verso que dice que el profeta come del pan que le hace la viuda. Pero es interesante que la viuda y su hijo comen. Y si usted sigue leyendo los textos ahí en el capítulo 17 de 1 Reyes, dice que la viuda y su hijo y toda su familia por 2 años consecutivos, en medio de la crisis que había o que hubo, nunca pasaron necesidad. Yo vengo a decirte, nunca te quejes por lo poquito que te queda, porque lo poquito que tú tienes en las manos de Dios es una gran bendición. Si no, velo en la historia de aquel joven que compartió sus panes y sus peces, que en las manos de Jesús se multiplicaron. Ahora es interesante, te cuento todo esto porque vemos que Elías se le acaba el agua, Dios lo manda en una viuda, pero ahora él tiene que enfrentarse con la realidad de la vida, y la Biblia dice que reta acá al Monte Carmelo, y ahí vienen los profetas, y él pide que todo el mundo empiece a clamar a sus dioses, y él dice: el Dios que responda con fuego, ese es el Dios que vamos a hacer. Usted conoce la historia mejor que yo. Y la Biblia dice que los profetas se ponen a gritar, se cortan las manos, mas sin embargo la Biblia dice que el profeta Elías llegó el momento en que lo que hizo fue una oración: oh Dios, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Jacob, el Dios que me oye, desciende ahora fuego y consume el holocausto. Y la Biblia dice que el holocausto se quemó y la gente se dio cuenta que el Dios verdadero había respondido con fuego. ¿Qué quiero decirte? Aquello los convenció. Hay gente que tiene que ver a veces ciertas señales para convencerse. Pero mira lo que pasó. Aquella señal y aquel gran milagro le provocó una gran persecución a Elías. Porque ¿qué dijo Jezabel? Este hombre que ha matado a mis profetas, yo le voy a cortar la cabeza. Y la historia dice que el profeta Elías tuvo que salir huyendo para que vea que en medio de las crisis recibimos bendiciones, vemos la mano de Dios, Dios nos lleva por el momento correcto, pero las crisis siempre van a estar bombardeando, a ver cómo te debilitan espiritualmente, porque el trabajo del diablo, ¿cuál es? Cristo lo dijo, él vino a matar, a robar y a destruir, pero yo, dijo Cristo, he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces el profeta sale huyendo, y usted sabe lo que hace, camino al Monte Carmelo. Y mire la crisis en que cayó. Dice que cuando llega ahí, dice el capítulo 19 de 1 Reyes, que cuando llega ahí, dice que se acuesta a dormir porque está cansado, ha pensado mucho, ha visto a Jezabel con la gente que lo está corriendo, porque cuando usted quita la vista de Dios y pone su vista en las circunstancias que el mundo le tira en contra suya, usted se debilita espiritualmente. Y el profeta cae en una crisis tan tremenda, en una depresión tan tremenda, que se acuesta a dormir
Y la Biblia dice que ahí dijo que él prefirió hasta morirse, sin saber que si Dios lo metió en aquella crisis y le proveyó en medio de aquella crisis, Dios no lo iba a dejar a medio camino, ni tampoco iba a acabar con él. Porque yo vengo a decirte hoy que esta pandemia y esta crisis tiene un final glorioso y Dios te va a proveer y te va a bendecir siempre, pero aprende siempre a darle gracias a Dios. La Biblia dice que en aquella ocasión el profeta se acostó y vinieron ángeles. Lo despertaron y le dieron de comer. Y es tremendo cómo Dios lo trató, porque en medio de la crisis lo menos que Dios va a hacer es meterte miedo o atribularte o enfermarte psicológicamente, como muchos predicadores lo hacen, que te empiezan a meter miedo, a forzarte a cosas que no son. Dios sabe lidiar con nuestro cansancio, con nuestra depresión. Si tenemos que dormir, Dios nos va a dejar dormir. Dios dejó dormir al profeta Elías. Se durmió, no se sabe el tiempo que durmió. Pero después que despertó otra vez, dice que vinieron ángeles otra vez y le trajeron comida. ¿Y sabe qué le dijeron? Come y sigue durmiendo. Porque cuando nos sentimos deprimidos, nos sentimos cansados, lo que quisiéramos es perder la noción del mundo y quedarnos dormidos. Pero Dios no va a terminar contigo. Te cuento esta historia y rápido vamos a Jeremías y terminamos. Pero es interesante que la Biblia dice que después de que él come aquella segunda comida, ahora le tocan caminar 40 días. Pero mire, va con nuevas fuerzas. Porque ya Dios lo protegió, ya Dios lo cuidó, ya Dios le ha dado señales de que está con él. Y va, ¿y a dónde llega? Llega a la cueva. Y en la cueva Elías se mete. Le costó llegar a la cueva y en la cueva es tremendo que Dios decide visitarlo. Porque cuando estás encuevado y cuando las fuerzas se te acabaron, yo quiero decirte que Dios te va a tocar a las puertas. Lo hizo con sus discípulos cuando estaban desanimados y estaban las puertas cerradas. Él entró por las paredes y que dijo, paz a vosotros. Entonces la Biblia dice que estando Elías en la cueva, vino lo que se llama el terremoto, vino el fuego, pero vino que el silbido apacible. ¿Y qué le dijo Dios? Elías, ven fuera. Esta crisis trae cambios nuevos a tu vida. Viene una nueva dimensión, viene un nuevo proceso. Tienes que hacer cambios y aprender a vivir y a depender de Dios, porque el llamado y el ministerio que tengo para ti, Elías, no se ha acabado. Quiero que te vuelvas por el camino. Quiere decir que ahora te toca caminar 40 días otra vez, pero hoy vas fortalecido con una misión sabiendo que este COVID-19 no va a acabar contigo. En medio de este COVID, Dios te va a bendecir. Entonces, ¿qué quiero decirte? No te desanimes, espera, confía en Dios, que Dios siempre te va a proveer. Ahora, volvamos a Jeremías capítulo 29. ¿Te acuerdas que ya muchos habían muerto? Pero es interesante lo que Dios le dijo al profeta allá en el capítulo 29, verso 4 del libro de Jeremías. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel a todos los cautivos que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Aquí como que Dios diciendo, yo sé a quién, a Nabucodonosor, para llevarlos allá. Pero fue Dios que los llevó. Porque nada pasa si no es por la voluntad de Dios. Nada acontece, dice que ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por el poder de Dios. ¿Y qué pasó? Dice, Dios los transportó allá con el deseo de ¿qué? De que vieran el proceso, que vieran las dificultades, que vieran las luchas, que vieran los problemas y mostrarles que los problemas no iban a acabar con ellos. Ahí Dios los quería bendecir. ¿Y qué dice? Verso 5 dice, edifica casas, habitarlas, planta huertos, come del fruto de ellos, casaos, engendra hijos e hijas, da mujeres a vuestros hijos y da maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas y multiplicaos ahí y no disminuáis. Dios es claro. ¿Qué le dice Dios a ellos? Hey, edifiquen casas, habítenlas, planten, ahora, siembren semillas, hagan siembras y después comen del fruto de ella. Cásense, engendren hijos, den a sus hijos y a sus hijas para que se casen y que tengan maridos y que tengan hijos. ¿Y qué dice ahí? Me encanta la parte final del verso 6. Multiplicaos ahí. En medio de tu crisis, tú tienes la opción de morirte, de deprimirte o ver la multiplicación más grande que jamás ha habido en tu vida. Dice, Dios no te trajo aquí para hacer atrás, hacerte caminar atrás, ni tampoco disminuir. ¿Y qué dice el verso 7?
y procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Siempre hemos dicho que Puerto Rico es la isla del Cordero. Siempre hemos dicho que es la nación bendecida. Pero muchos en medio de la crisis han salido corriendo. Muchos han abandonado la isla. Muchos critican todo lo que pasa en el gobierno. Mas sin embargo, es tiempo de orar. Es tiempo de creerle a Dios. Que no importa la crisis que haya pasado, haz tu mejor siembra. Visita a alguien. Ve a compartir con él. De lo poco que tienes, compártelo a otros. Dios dice, es momento de sembrar cariño, de sembrar una visita, una sonrisa, pero más que todo, una semilla donde tú puedas ver el fruto más tarde, porque no hay semilla que tú no siembras que Dios no bendiga. Así que quiero dejarte con esta palabra. Esta crisis no se va a acabar. Esta crisis va por mucho tiempo. Tendremos que hacer cambios. Quizás, como dijo alguien, vivir los próximos 6 años con la máscara. Y al final tendremos que terminar cantando la canción que dice, quítate la máscara. Pero vamos a tener que vivir con la máscara. Pero aunque tengamos máscara, Dios siempre va a estar con nosotros. Y Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos va a abandonar. Él dice, créanme, yo les voy a proveer. Planten, siembren, cásense, edifiquen, levanten empresas, vuélvanse productivos, porque yo he dicho que todo lo que la mano de ustedes toque va a prosperar. Te bendigo, deseo que esta palabra te bendiga y te provoque una gran multiplicación, que esta crisis no disminuya contigo, sino que seas bendecido 1000 veces más de lo que eres. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerda compartir este video con tus familiares y amigos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.